Me da muchísima alegría de presentarles a Alicia Sicardi, que de veras es una experta para mañana. Por supuesto, como es de ciencias sociales sabe de todo, pero sí es una experta del urbanismo y de todos sus problemas, y además es, como algunos de ustedes, los jóvenes y los como nosotros, ya más grandes, sí es de veras una intelectual de América Latina. Ella hoy día lo voy a comenzar con el más importante, la directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, es investigadora titular de este instituto, que ya conocen muy bien, es profesora de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y Urbanismo. Pero su carrera es una carrera latinoamericana. Hizo su doctorado de Economía aquí en la Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la mención honorífica y la medalla Gabino Barreda. Después alguien nos explica quién es Gabino Barreda, pero disculpe, no tengo idea, pero hizo su licenciatura ¿en dónde? En Buenos Aires, por supuesto. En sociología y hizo maestría en sociología en Río de Janeiro. Y después sí ha regresado también para estudios urbanos y regionales al Instituto Torcuato Di Tello. Entonces sí, de veras tiene una carrera desde el sur por toda América Latina. Entonces es un buen ejemplo de una manera de migración intelectual y política, porque siempre hay detrás de eso hay otras cosas. Entonces me da mucho gusto. Quizás aquí solamente voy a mencionar muy brevemente cuáles son sus enfoques de sus investigaciones, porque sí tiene mucho que ver con nosotros. Es pobreza urbana, exclusión social, políticas sociales urbanas, participación ciudadanía, gobiernos locales, democratización y gestión urbana. Tiene muchísimas publicaciones que tienen que ver hasta de obras públicas de la Ciudad de México, con ciudades y la cuestión social. Siempre tiene algo que ver con lo urbano y las desigualdades que está producido y reproducido en lo urbano. No voy a mencionar todos, lo pueden ver mucho más claramente en su homepage. Alicia, tienes 45 minutos. No, aquí vamos a compartirlo, te lo puedo robar. Entonces, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quiero agradecer a Lorenza y a Marian, que hace unos meses se comunicaron conmigo para invitarme a participar en este encuentro, que creo que es muy importante, como dijo esta mañana Sara Lara, no solamente para ustedes, que están en una etapa de su formación ya, muy avanzada, sino también para nosotros como investigadores de este instituto, recibirlos en nuestra casa y poder tener un diálogo y un intercambio. Mis alumnos también están presentes y espero que, también puedan participar con ustedes a la hora del debate. Están invitados para mañana. Sí, claro, sí, mañana. El tema que voy a trabajar yo es un trabajo que está en curso, que se llama Morfología Urbana, Pobreza y Desigualdad en la región metropolitana de la Ciudad de México. Y voy a comenzar diciendo algo que Yevi señaló esta mañana también para los estudios de la migración, los estudios de la pobreza y de la desigualdad. No son estudios recientes, tal vez son los clásicos de la sociología en general y de la sociología urbana en particular, pero particularmente han adquirido mayor interés en las 3 últimas décadas, cuando las ciudades se han transformado rápida y profundamente ante la necesidad justamente de refuncionalizar los espacios urbanos para adecuarlos a las exigencias de la economía global. Pero estos procesos económicos y sociales adquieren nuevas connotaciones cuando se busca su interdependencia con las rápidas y profundas transformaciones territoriales que se han dado en las grandes ciudades y que, como expondré, ejemplifican un proceso de amplificación de las desigualdades estructurales y generan nuevas asimetrías en el acceso a los bienes y servicios urbanos. En este sentido, y desde una perspectiva más ecológico-territorial, nuestra unidad de análisis es una de las megaciudades del mundo. La Ciudad de México, espacio central que cumple con la función de articular la economía nacional a la internacional, a la vez que continúa siendo el espacio privilegiado de la vida económica, social, cultural y política del país.
En sus rasgos generales, la gran metrópoli ha modificado sustancialmente su morfología urbana para refuncionalizarla de acuerdo a los requerimientos de la economía global, dando lugar a una gran región urbana metropolitana, una megaciudad dispersa y con límites difusos, una nueva región urbana propia de la ciudad post-fordista, generadora de nuevas desigualdades territoriales. Para abordar este tema, he estructurado mi exposición en 3 partes. En primer lugar, retomo brevemente los conceptos de periferia urbana, pobreza, desigualdad y segregación residencial en el contexto de la megaciudad. En segundo lugar, haré referencia a las características de las nuevas macroregiones urbanas, principalmente a los espacios urbanos en los cuales algunos segmentos de la economía se acoplan a la economía global. Y en tercer lugar, intentaré ejemplificar y acotar cómo se expresan estos procesos demográficos, socioeconómicos y territoriales en la megaciudad de México, principal ciudad del sistema urbano nacional, que en las últimas décadas tiene un fuerte proceso de expansión y periurbanización que le da una dinámica particular a las desigualdades socioeconómicas y territoriales, y que en particular está asignado por procesos de segregación residencial en un extenso territorio. En relación con las periferias urbanas, la pobreza, la desigualdad y la segregación residencial, quiero decir que en el estudio de las grandes ciudades de América Latina, las periferias urbanas habitadas por sectores populares ha sido uno de los temas privilegiados de la sociología urbana, de la antropología y de la ciencia política latinoamericanas. En particular, desde la década de los años 60 del siglo pasado, estos barrios populares fueron el observatorio privilegiado del polémico concepto de cultura de la pobreza de Oscar Lewis, de los debates sobre la teoría de la marginalidad que desataron inicialmente José Nun y Fernando Enrique Cardoso, del potencial político que Gino Germani le atribuía a estos habitantes urbanos pobres en sus estudios sobre el populismo y el peronismo, así como de los trabajos pioneros de Manuel Castells y Jordi Borja sobre los movimientos sociales urbanos como nuevos actores sociales transformadores de la ciudad. Las periferias urbanas de aquel entonces, denominadas favelas, villas miserias, callampas, poblaciones o colonias populares de las diferentes ciudades latinoamericanas, era la forma como eran designados, en realidad, barrios populares que tenían características comunes: el ser enclaves urbanos construidos al margen de los mecanismos tradicionales del mercado, muchas veces producto de invasiones o de procesos tolerados por los partidos gobernantes, como ocurrió en las ciudades mexicanas. Sin embargo, lo común en todas estas experiencias es que fueron procesos protagonizados por trabajadores provenientes del medio rural, migrantes, que llegaban a la ciudad en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus familias. Por ello, la ciudad, para Gino Germani, sociólogo destacado, sobre todo porque fue creador de la carrera de sociología en Buenos Aires, constituía un mecanismo de integración social la ciudad en un doble sentido. Por un lado, porque permitía la integración geográfica de la sociedad, y por otro, la integración social vinculada a la participación, a la movilización y a una forma de marginalidad interpretada por el autor desde la visión ecológico-psicosocial. Pero lo importante es destacar que la ciudad era entonces un espacio que proporcionaba mecanismos de integración social, tales como educación, salud o acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, como se puntualizó oportunamente, esta integración fue posible porque estos migrantes aceptaban incorporarse de manera informal al mercado de trabajo, percibiendo bajas remuneraciones, careciendo de seguridad social y soportando precarias condiciones habitacionales en estos barrios populares periféricos. Es decir, los habitantes de estos barrios populares no lograban insertarse plenamente en el sistema productivo y, en consecuencia, tampoco participaban en las organizaciones sindicales que adquirían un creciente peso social y político. En contrapartida, estos sectores desarrollaron otro tipo de organizaciones sociales creadas a partir de su lugar de residencia que les permitieron mejorar sus precarias viviendas y acceder a equipamientos y servicios básicos. Además, en algunos casos, como ocurrió en las favelas cariocas o las villas miserias de Buenos Aires, se vincularon a movimientos sociales más amplios o a partidos políticos
y fueron un espacio propicio para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y sociales. En el caso de la Ciudad de México, este proceso se dio un poco más tarde y con rasgos particulares, ya que fue en la década de los años 80 cuando se creó y se desarrolló un importante movimiento urbano popular del cual surgieron líderes que más tarde se incorporaron a los partidos de izquierda, principalmente al Partido de la Revolución Democrática y al Partido del Trabajo. En la actualidad, muchos de estos barrios populares, principalmente localizados en la periferia, han sido asimilados por la ciudad. Se encuentran en los límites políticos administrativos de la capital, mejoraron en términos de condiciones habitacionales, han accedido a infraestructuras y equipamientos básicos y cuentan con mejores condiciones de movilidad y transporte público, aun cuando su entorno ambiental y social en algunos casos continúa siendo problemático. En este sentido, los principales factores que contribuyen a que persista cierto grado de precariedad es la falta de inversión pública y privada, los limitados ingresos que tienen estos trabajadores, las condiciones orográficas adversas, su misma localización periférica, así como también las condiciones de segregación residencial, la falta o mala calidad de bienes y servicios colectivos, en particular la inequitativa distribución del agua y de algunos equipamientos públicos, y también la cuestión de una tenencia legal confusa que también los estigmatiza. Sin embargo, a pesar de que todos estos procesos, por lo general existió siempre en los sectores populares una valoración positiva de la vida comunitaria y de la organización social como una forma de superar las adversidades materiales. Asimismo, hay que recordar que la ciudad es una aglomeración de población y actividades que teóricamente ofrece un conjunto de bienes y servicios colectivos al conjunto de la ciudadanía, que esto lo hace con cierta independencia de la capacidad de apropiación que tengan los individuos en el mercado. Por ello, la ciudad es generadora de capacidades que requieren los individuos para su funcionamiento social, educación, salud y vivienda, para expresarlo esto en términos de Amartya Sen. Pero la ciudad es un bien que posee un alto valor social y colectivo y es a la vez un espacio en el que el acceso a estos bienes y servicios básicos está asignado por profundas desigualdades. Así, en las ciudades latinoamericanas, los procesos de provisión de bienes colectivos, lejos de ser equitativos, están históricamente acotados por las graves condiciones de pobreza urbana y de desigualdad social que prevalecen. Además, uno de los efectos espaciales que generan las políticas económicas neoliberales aplicadas en las últimas 4 décadas es que las ciudades se transforman y son hoy espacios cada vez más divididos, fragmentados y segmentados. Debe decirse que aun cuando estos han sido siempre rasgos constitutivos de las ciudades latinoamericanas, en la actualidad tienden a acentuarse cada vez más. Por otra parte, en años recientes, algunos estudiosos de las ciudades de la región consideran que los fuertes cambios que se advierten en la morfología del espacio urbano, los cuales dejarán la huella de esta nueva época de la sociedad de la información, son producto de una combinatoria de factores endógenos, estructurales, culturales e históricos y factores exógenos, propios de un mundo globalizado. Los mismos, por un lado, tienden a homogeneizar el paisaje urbano con sus nuevas formas de organizar la producción y el consumo, con originales diseños en los edificios de negocios y grandes centros comerciales que constituyen formas de apropiación privada del espacio público. Pero al mismo tiempo, en la era de la desigualdad, las nuevas ciudades son en sí mismas productoras de otras desigualdades territoriales y urbanas, y ello en gran medida está vinculado con la persistencia de las condiciones de pobreza que afectan a grandes mayorías de familias trabajadoras. Esto obliga a distinguir y a la vez buscar las relaciones que existen entre la desigualdad y la pobreza, al considerar que esta última no solo es un fenómeno económico, sino un complejo fenómeno multidimensional, un proceso de privación y escasez de recursos sociales, culturales, institucionales, territoriales y políticos que afecta particularmente a los sectores de menores ingresos. Una pobreza que está asociada principalmente, pero no exclusivamente, a las condiciones de inserción que prevalecen en el mercado de trabajo: inestabilidad, informabilidad, bajos salarios, precariedad laboral y desempleo.
Una pobreza urbana que, según Townsend, es una pobreza relativa, ya que en las ciudades existe un nivel de vida histórico y socialmente aceptado, y es a partir del mismo que debe evaluarse la distribución de los recursos, y no solamente a partir de considerar los ingresos. Por ello debe enfatizarse que para participar en el mercado y en la sociedad, particularmente urbana, no solo se requiere un mínimo que cubra las necesidades alimentarias, sino garantizar las capacidades educativas y de salud, así como el acceso a los bienes patrimoniales, en particular la vivienda y los medios de comunicación y de transporte, para poder funcionar en la sociedad a la que se pertenece. Desde la perspectiva de las condiciones que generan desigualdad en las ciudades, no existe una distribución funcional de los bienes, recursos y capacidades, sino que los mismos se distribuyen de manera muy inequitativa. En un trabajo anterior realizado en coautoría con Luis Reigadas, señalábamos que en un contexto modernizador no existe una tendencia única en relación con la desigualdad y que esto se corrobora particularmente en el caso de la Ciudad de México, donde se registran procesos alentadores propios de una ciudad de derechos en la que se crean condiciones de mayor igualdad o equidad social. Por ejemplo, el creciente empoderamiento de las mujeres, la mayor visibilidad y atención de las demandas de los pueblos indígenas, la presencia de nuevas organizaciones de personas con capacidades o preferencias sexuales diferentes, de jóvenes que reivindican espacios para la cultura y la recreación, de mejores condiciones de vida para los adultos y de espacios públicos renovados para la vida social. Pero al mismo tiempo, en esta ciudad existen nuevas dinámicas económicas y sociales que mantienen o agravan las viejas desigualdades, se entrelazan con las nuevas y son fuentes de desigualdad y exclusión, tales como las diferentes formas de precarización del trabajo, la aparición de nuevas prácticas de exclusión social, el incremento de la violencia y la inseguridad, la fuerte presencia de la economía del delito y la fragilidad de una democracia local que avanza lentamente en la construcción de una dinámica social capaz de neutralizar la actual polarización social. En el caso de la extrema desigualdad en el acceso y sobre todo en la falta de uniformidad en la calidad de bienes y servicios colectivos urbanos, uno de sus efectos es que esto intensifica, agrava o amplifica la fragmentación socioeconómica. El habitar en una colonia o barrio popular de la periferia no solo implica acceder a bienes urbanos escasos y de mala calidad o perder muchas horas para trasladarse de la vivienda al trabajo o a la escuela, sino que estos procesos de segregación territorial son generadores de un estigma social que incide negativamente en los procesos de inserción laboral e integración social de los trabajadores que allí viven. Sin duda esto está vinculado con los análisis que han identificado las llamadas trampas de la pobreza, de las que hablan Berg, Higgins y Harris, las cuales, según estos autores, explican la persistencia de la pobreza en algunas áreas, y esto es de gran relevancia en nuestro caso cuando queremos conocer las causas de la persistencia de la pobreza, por ejemplo, en la que viven los pueblos originarios en nuestra ciudad. En el caso de la Ciudad de México, como en otras ciudades del país, existe desde hace muchas décadas barrios populares periféricos autoproducidos, los cuales ya se han consolidado y ofrecen una relativa buena calidad de vida. Pero ahora se han desarrollado nuevas periferias, barrios o colonias de reciente creación en zonas cada vez más lejanas a la ciudad central. Muchas de estas urbanizaciones son productos de nuevas políticas de producción, financiamiento y subsidio para adquirir viviendas de interés social que se caracterizan porque ofrecen una baja calidad de vida, carecen de espacios públicos y equipamientos urbanos, tienen una lejana localización, no está asegurado el acceso a los bienes que ofrece la ciudad central y esto obliga a los habitantes a asumir altos costos económicos y sociales de movilidad para acceder al empleo y también a otro tipo de actividades. Además, muchas veces comprometen el medio ambiente natural al ubicarse en suelo de conservación y carecen de equipamientos y servicios públicos, o estos son deficitarios o de mala calidad. La creación de estos grandes conjuntos habitacionales de interés social tiene un doble propósito. Por un lado, abatir cuantitativamente el déficit de vivienda, movilizando principalmente recursos financieros de los trabajadores asalariados, no son los más pobres, son los asalariados, que tienen la posibilidad de acceder a un crédito en las instituciones de vivienda
porque cotizan a la seguridad social. Y por otro lado, se trata de facilitar la actuación de promotores inmobiliarios y constructores que persiguen la obtención de un máximo de ganancia, para lo cual frecuentemente construyen masivamente vivienda sin que exista ciudad. Esto lleva a la necesidad de enfatizar que son las políticas gubernamentales las que crean procesos de desigualdad territorial y segregación residencial nuevos, nuevas formas de urbanización del territorio que reproducen un patrón de ciudad dispersa desvinculado de la estructura urbana consolidada. Pero no solo se advierte un proceso de segregación residencial de los sectores populares, también existe un proceso de autosegregación de los sectores de altos ingresos que eligen vivir en los barrios cerrados. En este caso, buscan no solo una vivienda y equipamientos de calidad, sino seguridad, un medio ambiente apropiado y el valor simbólico de estar entre iguales que comparten códigos de socialización y de vida. Puede decirse que cuando ambos procesos ocurren, la ciudad deja de cumplir con su función de ser un mecanismo de integración social, como decía Germani, ya que todas estas formas de habitación crean nuevas o amplifican las antiguas desigualdades territoriales. Lo importante es insistir entonces en que estas nuevas periferias, que son productos de diferentes procesos segregadores, procesos de insularización del territorio, como los ha denominado Daniela Soldano, crecen y se expanden actualmente en las ciudades. En concordancia con los mismos, en lugar de desarrollarse una ciudadanía portadora de una concepción de ciudad de derechos, de ciudad con lugares de encuentro, de socialización y de convivencia urbana, la ciudadanía se repliega en su privacidad, lo cual crea un escenario propicio para el desarrollo de la violencia y las inseguridades urbanas. Esto ocurre aun cuando existen experiencias que valorizan la vida comunitaria, la existencia y el uso colectivo del espacio público en los barrios, colonias y pueblos de la ciudad y otorgan particular importancia a los nuevos procesos y formas de participación ciudadana, con lo que se trata de contrarrestar las tendencias disgregadoras de la ciudad del siglo XXI. En particular, aquí lo que recojo en otros trabajos es la experiencia del programa comunitario de mejoramiento barrial, que es una excelente experiencia de mejoramiento de espacios públicos que trata de contrarrestar todas estas tendencias. Pero ahora bien, lo que queremos es buscar las interdependencias que existen entre estas perspectivas y las nuevas formas urbanas dispersas y difusas que caracterizan a las megaciudades, como es el caso de la nuestra. Grandes regiones urbanas metropolitanas que están signadas por procesos de segregación residencial y fragmentación urbana que amplifican las desigualdades socioeconómicas estructurales. En este sentido, existen distintas perspectivas de análisis que abordan cuestiones propias de esta nueva forma urbana, enfatizando diferentes procesos de ocupación y uso del espacio urbano y que han detectado fenómenos compartidos en diferentes megaciudades del mundo. Desde una perspectiva geográfica, el primer rasgo que señala Castell es que las grandes regiones urbanas presentan una nueva arquitectura espacial, constituidas por redes globales que conectan tanto las regiones metropolitanas más importantes como sus zonas de influencia. Esta configuración del espacio, denominada región urbana metropolitana o megalópolis policéntrica, es una estructura que posee jerarquías distintas entre los centros y subcentros, donde las actividades tienden a estar desconcentradas y los servicios están diseminados en un amplio territorio con usos de tierra urbanos y rurales o ambientales mezclados y donde la frontera de la funcionalidad es bastante difusa. El segundo rasgo es que se supera la clásica distinción urbano-rural, porque se acelera la conversión de usos rurales urbanos y esto coincide con los procesos de desindustrialización y terciarización de los servicios, tanto de los servicios avanzados como los informales propios de las ciudades latinoamericanas. La existencia de mejores medios de comunicación que acortan las distancias es un fenómeno vinculado a los procesos que ha impulsado la expansión urbana, creando nuevos nodos de actividad y población que de alguna manera se integran física, territorial y funcionalmente. En tercer lugar, y vinculado con lo anterior, la escala del análisis urbano se modifica. De acuerdo con de Matteis, la nueva periferia urbana, en la escala macro, aparece como una única gran estructura difusora en forma de red, mientras que la escala micro
En la escala micro, cada nodo de esta red revela caracteres específicos e identidades particulares. En cuarto lugar, estas nuevas configuraciones espaciales son producto de una urbanización ya no de base urbana sino regional, que según Adrián Guillermo Aguilar, promueve nuevas formas de centralidad caracterizadas por la fragmentación socioeconómica y el policentrismo urbano. En quinto lugar, la aparición de demandas de justicia espacial, analizadas particularmente por Edward Sawyer, quien se ha preocupado por estudiar las ciudades que él ha denominado post-metrópolis y que están caracterizadas porque marcan la transición entre lo que se ha llamado de forma convencional la moderna metrópolis y el surgimiento de algo significativamente diferente, nuevas formas posmodernas y pautas de vida urbana distintas que implican el paso de un sistema de producción y consumo en masa keynesiano y fordista, concentrado en grandes regiones urbanas, a sistemas post-fordistas de industrialización flexible y con uso intensivo de información. Como sexto rasgo, puede mencionarse la intensificación de los procesos de segregación urbana, definida por Francisco Sabatini, que hoy nos acompaña en esta conferencia, como la aglomeración de familias de una misma condición social en el espacio, más allá de cómo sean definidas las diferencias sociales. Y como sostiene este autor, implica el reconocimiento de dos dimensiones objetivas, el grado de concentración espacial de los grupos sociales y la homogeneidad social que presentan las diferentes áreas internas de la ciudad. Esto está vinculado también con las consecuencias sociales de estos procesos territoriales que han sido detectadas por Kasman, quien afirma que la segregación residencial, la segmentación laboral y la segmentación educativa pueden potenciarse mutuamente y sus efectos generan un mayor aislamiento social y progresivo en los pobres urbanos. Y por último, y solo lo apunto sin desarrollarlo, el hecho de que la gobernanza metropolitana en un sistema multiescalar como este, en un contexto de debilitamiento del Estado Nacional, es extremadamente compleja, porque el territorio se ha reorganizado estratégicamente, creándose otras jerarquías territoriales sin que se introduzcan nuevas formas de gobierno local y metropolitano. Por ello, estos fenómenos reclaman procesos de innovación institucional y social para reconstruir en otros ámbitos más virtuales que presenciales, como dice Saskia Sassen, la necesaria identidad y sentido de pertenencia entre la ciudadanía. En síntesis, en estos macros escenarios urbanos, por un lado se concentran y se dispersan las actividades creadoras de riqueza material y se generan nuevas formas de expansión urbana conformadas por una constelación de ciudades pequeñas, centros o nodos cada vez más distantes de los centros urbanos consolidados y donde se localizaba originalmente la centralidad de la ciudad fundacional. En realidad es lo que François Cher ha sintetizado en su concepto de metápolis, grandes conurbaciones, extensas y discontinuas, heterogéneas y multipolarizadas. Frente a esto, voy a tratar de hacer un recuento de lo que ha ocurrido en la región urbana metropolitana de la Ciudad de México. En primer lugar, creo que debo hacer referencia a los procesos de crecimiento poblacional, redensificación de la ciudad central y dispersión de la periferia. En relación con su morfología, la Ciudad de México constituye una macrorregión urbana que en el 2010 registró 21 millones de habitantes que habitan en 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios conurbados del Estado de México y 21 municipios del Estado de Hidalgo. De ese total, 53% de la población vive en los municipios conurbados del Estado de México, el 42% en la ciudad capital y el 5% en municipios del Estado de Hidalgo. Como puede verse en el mapa, las más altas tasas de crecimiento, entre el 6 y el 11% anual entre el 2000 y el 2010, se dan en la segunda corona del Arco Norte, en la periferia ya lejana de la ciudad central, particularmente en los municipios de Acolman, Tecámac, Tizayuca, Huehuetoca, en el oriente, en Chicoloapan, y en el estado de Hidalgo, en Mineral de Reforma. En todos ellos hay una intensa producción de vivienda social. Pero lo que interesa enfatizar es cómo esta nueva morfología urbana tiene como una de sus principales características la expansión territorial.
De acuerdo con el programa de la Zona Metropolitana del Valle de México, que fue elaborado por un grupo de académicos de nuestra universidad, el crecimiento total de la superficie urbana en solo 5 años, desde el 2005 al 2010, fue de 18.800 hectáreas, de las cuales 16.500 fueron producto de la expansión periférica, tanto de asentamientos formales como informales. Los 2.300 hectáreas restantes fueron el resultado de un proceso de incorporación de localidades rurales a urbanas y la expansión en los municipios del Estado de México en total significó el 68% de esta. Solo el 1% del crecimiento se localizó en la ciudad, en el Distrito Federal, en la ciudad central. La expansión del crecimiento urbano metropolitano, como se dijo, se expresa en la aparición de una nueva arquitectura espacial dispersa, ya que en 40 años la población de esta gran región se incrementó en 1.42 veces, mientras que su superficie lo hizo en 3.5 veces. Estos son datos del Consejo Nacional de Población. Asimismo, en el interior de la megaciudad se observan patrones tanto de dispersión como de concentración en nodos que se corresponden con núcleos poblacionales tradicionales de origen étnico-cultural, como son los pueblos indígenas, así como también nuevos centros y subcentros de actividad económica o de concentración de viviendas de muy baja densidad. En cierta medida, este patrón de expansión urbana responde al doble movimiento que ha señalado Manuel Castells al decir que la región metropolitana urbana es el resultado de dos procesos intervinculados: la descentralización extendida de las grandes ciudades hacia las zonas adyacentes y la interconexión de pueblos preexistentes, en nuestro caso los pueblos originarios, cuyos territorios llegan a integrarse mediante nuevas capacidades de comunicación. En esta región, por un lado, el Distrito Federal ya no tiene condiciones de expandir su frontera urbana sin afectar aún más su entorno natural, por lo que se ha iniciado un proceso de redensificación de áreas centrales y de consolidación de algunas zonas de su periferia más próxima. Por otro lado, debe señalarse que si bien existen municipios en el Estado de México habitados por sectores populares que se han consolidado y que han sido originalmente de autoproducción, como Ecatepec, Valle de Chalco e Iztapaluca, en los años recientes se ha conformado una nueva periferia cada vez más lejana, configurándose un patrón de urbanización caracterizado por un crecimiento de baja densidad, discontinuo, con altura promedio de 2 niveles, que ofrece un paisaje urbano-rural sin límites claros. La falta de transporte público de calidad y de equipamientos e infraestructuras ineficientes llevó a que la ciudad central continúe siendo el principal referente de la centralidad económica, comercial y financiera, aun cuando existan otros nodos para los servicios avanzados que generan otras pequeñas centralidades, como es el caso de Santa Fe en los límites delegacionales de Coajimalpa y del Estado de México. La masiva producción de vivienda en la periferia lejana es una gran productora de segregación residencial y fragmentación urbana. En esta nueva realidad urbana, los desarrollos habitacionales han constituido el principal motor de crecimiento poblacional, disperso y de baja calidad. Estos se construyen con calidad y tamaño diferente de acuerdo a las características del mercado en el que se ofertan, público, privado, social y al sector socioeconómico que atienden. Si bien por un lado en la ciudad central se observa una importante oferta inmobiliaria de vivienda de calidad dirigida a los sectores medios y medios altos, las periferias urbanas se han reconfigurado a partir de la construcción de enclaves exclusivos de la clase alta y de la masiva producción de vivienda social para los sectores medios y medios bajos. En este sentido, debe decirse que a partir de los gobiernos del Partido Acción Nacional en el año 2000, se creó la Comisión Nacional de la Vivienda y se reestructuraron los organismos públicos que administran los fondos de vivienda de los trabajadores para crear un mercado de vivienda que yo denomino de mercado protegido, que ha privilegiado la producción de vivienda nueva, financiando desarrollos en los que existe vivienda de mala calidad y frecuentemente carente de equipamientos y servicios públicos. El sustento de esta política es el privilegio de criterios financieros que subordinan la calidad de la vivienda al abatimiento del déficit habitacional cuantitativo y a la obtención de la ganancia empresarial.
El excedente generado por la conversión de usos del suelo rurales de muy bajo precio a usos urbanos no es controlado o captado por los organismos públicos de vivienda como ocurre en otras ciudades de América Latina, lo cual permite, en ese caso, redistribuir las plusvalías para crear mejores condiciones de habitabilidad en nuevos desarrollos u otros barrios populares. Esto es importante porque, como señala David Harvey, la única forma de crear ciudad es apropiándose del excedente, cualquiera sea el origen de este, y redistribuirlo para producir obras y equipamientos que requiere un desarrollo urbano equitativo y de calidad que permita hacer efectivo entonces el derecho a la ciudad para el conjunto de la ciudadanía. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la gran región metropolitana, en 2010 se contabilizaron 6.500.000 viviendas, de las cuales se estimó que más de una cuarta parte de estas se construyó solo en los últimos 5 años. De estas viviendas, poco más de la mitad se localizó en los municipios metropolitanos, principalmente Tecámac, Huehuetoca y Zumpango, municipios de gran tamaño ubicados en la Corona Norte que tuvieron tasas de crecimiento poblacional del más del 6%. Se trata de macroconjuntos habitacionales de vivienda unifamiliares que exigen muchas horas de transporte y altos costos para magros salarios como se tienen, y que sin lugar a duda son la principal causa que genera segregación residencial y socioeconómica en el espacio urbano, porque se crean auténticos enclaves de diferentes tipos y sistemas de vivienda, cuya principal característica es ofrecer condiciones de habitabilidad que contrastan claramente con los de la ciudad central, particularmente, no tanto en términos de vivienda, sino de acceso a bienes y servicios urbanos. Por ello, es muy acertada la descripción que hace Adriana Guillermo Aguilar, quien sostiene que el desarrollo urbano ha cambiado la escala geográfica de la segregación, intensificándose en la escala micro a partir del desarrollo de bolsas urbanas aisladas entre sí, mientras que a escala metropolitano-regional se identifica la segregación residencial de los grupos más pobres, algunos de los cuales se mantuvieron en el espacio interior de la ciudad y otros fueron empujados para trasladarse a la periferia, ya se advierte que esta localización solo responde a la lógica de los valores de la tierra que ha ido aumentando sistemáticamente. Esto ha dado lugar a un inédito hecho social: la respuesta de las familias de los sectores populares que reciben un magro salario y que no pueden cubrir los elevados gastos de transporte, así como el pago de la cuota por la adquisición de viviendas, y que las ha llevado a ya no habitar estas viviendas. Por ello se registran actualmente centenares de miles de viviendas deshabitadas e inclusive se ha observado que para no continuar pagando su vivienda pueden llegar a abandonar el trabajo y vuelven a enfrentar la penuria de encontrar un lugar donde vivir. Sin duda, este es un indicador inequívoco de los límites de una política de vivienda que se confronta con el éxito proclamado en los discursos que enfatizan la bonanza del nuevo modelo financiero de actuación gubernamental en esta materia y que para nosotros es justamente un gran generador de desigualdad. Datos de INEGI estiman que en el área del Valle de la Ciudad de México, 400.000 viviendas están deshabitadas, en un espacio donde se requiere mucha vivienda. El 58% se localiza en el Estado de México, principalmente en los municipios de Huehuetoca, Zumpango, Nextlalpan y Tecámac, y en el DF existen más de 200.000 viviendas deshabitadas, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. También en el Estado de Hidalgo, en Tizayuca, Tolcayuca, Mineral de Reforma, Zempoala y a Totonilco del Tula, se registra más de la cuarta parte de las viviendas deshabitadas. Actualmente, los organismos de vivienda han diseñado programas de recuperación de este parque habitacional, pero no se garantiza que se mejore la calidad de las viviendas y tampoco se garantiza el acceso a un transporte público de calidad o a equipamientos y servicios públicos básicos. Lo cierto, para los fines de esta exposición, es que esta acción de producción de vivienda social periférica es uno de los signos más distintivos de esta nueva arquitectura espacial que a escala regional, sin duda,
ve acrecentar las desigualdades estructurales, generando intensos procesos de segregación residencial. En relación con los procesos de urbanización de la pobreza y de la desigualdad de ingresos que se presenta en la región, podemos decir que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, el 46% del total de la población mexicana está en situación de pobreza, mientras que en la gran región urbana de la Ciudad de México es el 34%. Pero en números absolutos estamos hablando de 7 millones de personas en condiciones de pobreza. El fenómeno se intensifica en el interior de esta zona y a nivel municipal o delegacional, donde se observa un porcentaje muy alto de población, más del 55%, en condiciones de pobreza multidimensional. En el Estado de México, lo podrán ver en el mapa, es en el sureste, no voy a detallar los municipios. En el Estado de Hidalgo, 8 de 21 municipios están en esta situación de presentar porcentajes muy altos de población en condiciones de pobreza multidimensional. Y en cambio, los más bajos niveles de pobreza se observan en las delegaciones políticas de lo que es la capital de la República, el Distrito Federal. Pero estos datos agregados son engañosos porque no permiten reconocer los núcleos de pobreza que se dan en un análisis intramunicipal o delegacional y que justamente el índice de marginación nos permite tener un panorama mucho mejor porque nos permite descender en el análisis, salvo en el caso del Distrito Federal, donde la mayoría de las localidades corresponden a la de las delegaciones políticas. Según este índice de marginación del Consejo Nacional de Población, poco menos de la mitad, 48% de las localidades presentaron grados de marginación alto y muy alto. Cuanto más grande es el círculo rojo, mayor es la intensidad de la pobreza. Estos se concentran principalmente en zonas ubicadas cerca de las áreas de conservación, tanto en el Distrito Federal como del Estado de México. O sea, aquí hay un efecto ambiental, en las que se mezclan actividades rurales y urbanas. Las delegaciones del sur del Distrito Federal, que son delegaciones rurales, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, no son auténticamente rurales, pero tienen todavía actividades de tipo rural, y en los municipios del Estado de México localizados en las cercanías de las áreas de conservación de la Sierra Nevada y la Sierra de las Cruces. También en el Estado de México se observa una concentración de localidades con grados de muy alta marginación en el oriente y el poniente. Al menos 21 municipios mexiquenses integran en su territorio una localidad en condiciones de muy alta marginación. En el caso de Hidalgo, la mayoría de los municipios cuentan con localidades también que están en muy alta marginación. Y en el DF tenemos 3 delegaciones al sur de Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, que tienen localidades con grados de muy alta marginación. Me han dado solo 5 minutos, pero bueno, lo que quería de alguna manera era contrarrestar estos datos de pobreza, si podemos poner los datos que hay sobre desigualdad y coeficiente de Gini. Creo que podríamos adelantar un poco más este análisis para poder concluir con algunas ideas generales. Digamos, por favor. Bueno, lo que tenemos son una evolución de cómo se ha dado la desigualdad de ingresos en esta gran región urbana metropolitana y al igual que se señala en América Latina, creemos que el diagnóstico, por ejemplo, de Ramiro Segura sobre las ciudades latinoamericanas, en las cuales dice que se da un escenario complejo y paradójico en el que se entrelazan la reducción moderada de una desigualdad de ingreso con la continuidad desacelerada de un patrón de urbanización fragmentado y una profundización significativa del problema de la vivienda. Creemos que con particularidades propias es lo que caracteriza, y lo que podemos ver es cómo se va aclarando las desigualdades por ingreso medidas exclusivamente por Gini en el caso de la gran región metropolitana. Sin embargo, lo que nosotros pensamos es que en contrapartida a estas disminuciones que se presentan con el coeficiente de Gini, que todos sabemos
que en realidad es una medición que depende de la escala que estemos considerando. Si tomamos la gran región metropolitana, el coeficiente nos puede dar a grandes rasgos lo que ocurre, pero cuando ya descendemos a municipios pierde sentido la medición, porque vamos a tener municipios en el cual el conjunto de la población es pobre y entonces no hay desigualdad de ingreso. Creemos nosotros que este tipo de coeficientes, que son los que se están utilizando para decir que disminuyeron las desigualdades, realmente nos permiten muy poco conocer en profundidad cuáles son las condiciones de desigualdad que existen. Voy a terminar con algunas conclusiones. En síntesis, se puede afirmar que el crecimiento metropolitano del Valle de México se desencadenó por una intensa periurbanización y procesos de policentralización, así como una segregación residencial y fragmentación de la estructura urbana. Es una zona metropolitana con una ciudad central que aún concentra la mayor parte de las actividades y el empleo, que presenta una morfología policéntrica y fragmentada respecto de su periferia, donde se advierten intensos procesos de segregación residencial de diferentes grupos sociales de distinto nivel socioeconómico que deben ser estudiados, yo pienso, a partir de la observación directa en el territorio. No obstante, podemos hacer algunas consideraciones que surgen de manera general. Uno, en todo el territorio existen regiones de pobreza que comprende a los pueblos originarios y a las colonias populares autoproducidas por los sectores de menores ingresos, y en contrapartida, nodos con calidad de vida adecuada para los sectores medios y de consumo de lujo para la clase alta. Este es el paisaje urbano de la desigualdad que en realidad todos podemos observar cotidianamente, aunque nuestros índices no lo permitan así. La nueva configuración urbana ha acrecentado las desigualdades estructurales y ha generado nuevas asimetrías por la ausencia de políticas públicas que logren resolver los obstáculos institucionales y financieros de los gobiernos locales y que impiden una distribución de bienes y servicios urbanos de calidad para el conjunto de la población. El proceso de expansión de la región urbana de la Ciudad de México, liderado por las élites técnicas vinculadas a los proyectos de la élite empresarial, no ha estado vinculado a un concepto de justicia espacial que desarrolle acciones para redistribuir las plusvalías y así mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, tanto aquellos que han accedido a su vivienda de manera informal como los que lo hicieron a través del crédito de algún organismo público financiero. La construcción de conjuntos habitacionales en la periferia de la ciudad ha sido uno de los elementos clave para la expansión urbana que se ha registrado en las últimas décadas. Sin embargo, esto no ha significado necesariamente una mejoría en términos de equidad urbana en el interior de la macrorregión, porque se construyeron muchos miles de viviendas, pero no se construyó ciudad. Aunque se observa una moderada disminución en la desigualdad de ingresos en la gran región en la última década, muy probablemente también como consecuencia de la producción masiva de vivienda para los asalariados bajos y medios de bajo y medio ingreso, esto implica necesariamente el logro de una mejor calidad. Esto no implica necesariamente el logro de una mejor calidad de vida respecto a la calidad de vida que se ofrece viviendo en una colonia popular o en una vecindad en la zona central de la ciudad. Por último, todo lo anterior genera una megaciudad con una compleja gobernanza urbana y con grandes dificultades para lograr una gestión eficiente y eficaz del territorio. En este sentido, la investigación urbana realizada sobre nuestras ciudades deberá dar aún cuenta sobre el por qué, a diferencia de otros países de América Latina, se observa una débil presencia de movimientos sociales que reivindiquen la justicia espacial y el derecho a la ciudad. Solo de esta forma podremos saber con mayor precisión en qué medida la dimensión territorial adquiere gran relevancia en el análisis de la desigualdad social y en los procesos de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias.